Cristina Sada Salinas, es un gusto, un honor al fin poder concretar un encuentro contigo en este canal y en esta serie en particular, El Juego del Poder. Ay, pues muchas gracias, me siento muy honrada. Sí te quiero expresar ante el público que te admiro mucho y siempre procuro enterarme cuál es tu postura con respecto a todos los acontecimientos de nuestro amado país. Muchísimas gracias, Cristina, pues eres muy correspondida y entre muchísimos temas en los que luego estás inmersa, a mí me gustaría que pudiéramos platicar el día de hoy sobre, primero que nada, cómo es que te interesas y te involucras directamente en, en buena medida, el acompañamiento, la solidaridad, el apoyo a víctimas de abuso de los legionarios. Sí, mira, el tema del abuso sexual no me es completamente ajeno. Con eso te puedo responder. No tiene que ver en mi persona, gracias a Dios. Sí me acuerdo de una imagen que nunca lo he dicho públicamente, pero me encanta ser muy sincera. Tengo una vaga imagen, no es vaga, es clara, que yo era una niña de 6, 7 años y mis padres me mandaron a un campamento de verano. Era muy chica para ir a un campamento. Generalmente aceptan a niñas de 8, pero habían aceptado a niñas, habían aceptado a mis hermanas y había una gran amistad entre mi madre y la dueña del campamento en Colorado, en Estados Unidos. Y por cierto, siempre gocé. Fui 6 años seguidos al campamento. Y esto nunca lo he dicho. Estoy pensando que ni en mi libro Perfume y Pólvora, que escribí hace 8 años, lo narré. Y de repente me vino, tuve la experiencia de que el dueño de, el hijo de la dueña del campamento, un hombre que calculo yo que tendría unos 21, 22 años, me estaba haciendo cosquillas en la cabaña donde yo estaba asignada para dormir. Y yo debe haber tenido 6, 7 años. Y me acuerdo que no recuerdo, he tratado de recordar, pasó y tocó alguna parte íntima, no recuerdo eso. Lo que sí recuerdo es de que en realidad era una tortura. Y lo peor era que yo me reía porque me daban cosquillas, pero me hacía cosquillas por todo el cuerpo. Y cuando lo recordé de adolescente, de adulta, dije, ¿qué estaba haciendo allí el hijo de la dueña, haciéndome cosquillas, él y yo solos en la cabaña? Y no hubo otro incidente en mi vida, ¿no? Pero sí he estado cerca de víctimas de pederastia en general, no de, bueno, sí también, en la medida en que me metía a ver este fenómeno, estudiarlo y comprometerme a denunciarlo y a urgir por un cambio de la actitud de la Iglesia Católica en cuanto a la no protección de las víctimas y al revés, la protección de los sacerdotes pederastas, el secreto y el ocultamiento, pues ya, ¿cómo te diré? Todos estos abusos de los que me ha tocado escuchar, que me han narrado, me han conmovido el corazón porque además he sido testigo de cómo se daña a ese niño, esa niña, ese joven o esa jovencita de por vida, ¿no? Desgraciadamente, el daño psicológico es de tal magnitud y no sabes cómo verbalizarlo. Y como todos, encuentras refugio muchas veces en aquellos lugares que menos te van a ayudar, que puede ser la promiscuidad, el alcohol o las drogas. Y fíjate que qué belleza, está demostrado que aquellas víctimas que se atreven a denunciar terminan psicológicamente mucho más sanadas que aquellas que se quedan calladas. Y la tragedia, Arturo, es de que
si en general los crímenes de abuso sexual hacia las mujeres, aún adultas, casi no se denuncian, tú lo sabes, digo, ha sido gran tema del feminismo hoy en día, ¿no? Ahora, el crimen de abuso sexual infantil es todavía más difícil de que se hable, porque te lo infringieron siendo niño o siendo niña, y si viene de un sacerdote o de una persona de la iglesia, y generalmente tu familia es sumamente católica, generalmente tu familia le tiene una fe casi ciega a los representantes de Dios, que son los sacerdotes para la Iglesia Católica. Entonces, yo me imagino, no ha sido mi caso, pero nos los han narrado, que se preguntan las víctimas, es que ni mis padres me van a creer, ni mis padres me van a creer. Es, Entonces, pues por compasión, por eso me he involucrado. Te digo, yo tuve una probadita de lo que, pues yo que hubiera podido hacer como niña de 6, 7 años, con un hombre de 22, fuerte y alto, haciéndome cosquillas. Yo lloraba, digo, más bien yo quería llorar, pero lo que hacía era reír, porque me estaba haciendo reír con cosquillas. Y claro que no lo denuncié, es que no sabes qué hacer, o sea, no sabes ni lo que te pasó, y fue minúsculo lo que me pasó a mí. Ahora imagínate que comiencen con tocamientos o violación, y tus papás teniéndoles total confianza, o en seminarios, o de monaguillos, o niñas de los colegios legionarios como Ana Lucía entre las víctimas famosas. ¿Cuántas víctimas no habrá? ¿Cuántas víctimas no habrá, Arturo? Cristina, es una parte que, bueno, seguramente te han preguntado mucho y yo me siento en la necesidad de preguntarlo también. Y pues eres parte de una élite familiar, económica, sí del norte, pero también con visibilidad nacional. Y es poco común que alguien, pues de ese contexto, y además siendo mujer, perdón, pero es una consideración personal, no sé si estoy equivocado, pero es mi percepción, salga a tocar temas tan fuertes, tan sensibles. Y por eso te preguntaba cómo es que llegas a esto, y creo que el siguiente paso es, ¿ha tenido costos para ti hacerlo, particularmente en esa sociedad sanpetrina tan próxima que fue en muchos casos a Marcial Maciel? Lo ignoro, lo ignoro. Si ha tenido costos, no sé, yo ya he roto varias reglas de la sociedad sanpetrina, varias. Una es simpatizar con una transformación fuera de los partidos tradicionales PRI-PAN. Aquí en San Pedro García la gente generalmente es panista. Y hasta hace poco, digo, sí ha llegado a ganar el PRI, y hoy tenemos un alcalde independiente, que por cierto, desde mi punto de vista ha dado estupendos resultados. Estamos muy contentos con nuestro alcalde independiente. Está por comenzar de nuevo otra elección para alcalde aquí en San Pedro. Entonces, yo me manifiesto desde hace 9 años, Arturo, yo tengo un blog. Yo lo inicié porque acepté, sin jamás haber militado en ningún partido ni pretender ser política, yo acepté una candidatura que me ofreció la coalición, donde estaban invitando a Andrés Manuel López, digo, donde el candidato, no invitando, el candidato a presidente era Andrés Manuel López Obrador hace 9 años. Yo acababa de decidir votar por él, porque la elección anterior me había temblado la mano por tanta publicidad de que era un peligro para México. Aunque yo ya no lo creía,
pero a la hora de votar dije, ay no, y no se lo di ni al PRI ni al PAN, lo di era una dama, que creo que tuvo 2% de votos y se lo di a la mujer. Dije, ni al PRI ni al PAN, no puedo votar por ellos, pero qué miedo votar por Andrés Manuel López Obrador. Y ya para hace 9 años, que fue la votación anterior, 2012, ¿verdad? Me convencí. Estuve investigando, preguntando a gente en la que confiaba, personas que habían estado al lado de la lucha de Andrés. Y mi madre, Irma Salinas Rocha, es una mujer que, por ejemplo, invitó a Cárdenas cuando iba para candidato a presidente también a cenar a la casa familiar. Mi madre fue una mujer que después de haber vivido una vida muy protegida al lado de mi padre, 21 años, y de ahí cambia totalmente su rumbo por la influencia de su segunda pareja y se vuelve una mujer con muchas ideas de izquierda. Ya tenía la base de izquierda que te da el cristianismo, porque pues muchos católicos de mi entorno no lo quieren ver, pero el cristianismo, si lees los evangelios, pues Jesús ponía a los pobres, a los desamparados en primer lugar y decía que Él era ellos, ¿no? El hambriento y el sediento y el enfermo. Entonces mi madre fue una auténtica, con defectos como todos hemos, y errores que todos hemos cometido, pero mi mamá fue una auténtica cristiana. Y de ahí a dar el voto por la izquierda y su ideología cambiar hacia la izquierda, no batalló mucho. Y luego, unos años después, inclusive después de la muerte, de su separación del segundo marido, la muerte de ese marido, terminó siendo acompañada por un intelectual de izquierda de Monterrey que se llama Abraham Nuncio, que lo has de conocer por sus artículos. Y su pensamiento fue evolucionando y llegó a apoyar inclusive huelgas de trabajadores de la industria del vidrio, que es donde mi padre llegó a ser director general y mi abuelo el accionista más importante. Apoyó esas huelgas, apoyó la huelga de, ¿cómo apoyó? Pues supongo que compartiendo parte de sus rentas con ellos, ¿no? Para que tuvieran comida y lo indispensable mientras pasaban las huelgas. Y, 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 y llegó a estar con gente del Partido Comunista incluso. Mi madre se convirtió en una rebelde. Irma Salinas Rocha escribió varios libros y nunca dejó de ser una dama. Pero sí llegó a molestar y a incomodar bastante con algunos de sus libros. Luego ya bajó completamente su tono y hizo biografías sobre su madre, su padre, primero luego su madre. Pero mantuvo muchas de esas amistades mi mamá. Creo que yo soy su heredera ideológica, junto con un hermano mío, el ingeniero Jaime Sada Salinas, que yo lo he entrevistado, y es no nomás es ingeniero, es hombre de negocios, y yo lo considero un hombre muy brillante, y él analizó la decisión de nuestro presidente de cancelar el aeropuerto de Naim, ¿no? Irse a Santa Lucía. Y él, más que decir que Santa Lucía fuera la respuesta, él decía que sí se debería cancelar el aeropuerto del Naim y dio conferencias sobre eso. Yo lo invité a que la diera y se grabó. Hubo asistentes a la conferencia y se ha repetido muchísimo esa conferencia que él dio. Pero él desde el punto de vista económico y aeronáutico, ¿verdad? Uh-huh. Fue mucho, muy claro, inclusive el tema del hundimiento, ¿no? Y el peligro, el gran peligro que hubiera la presa esta donde llega una cantidad de aves terribles y que era hasta peligroso para aterrizar o para despegar.
estaban infringiendo las reglas hasta de aviación porque estaba a 1 kilómetro de la punta de la pista y eso no debe ser, tienen que estar mucho más alejadas, ¿no? Por la colisión entre las aves y los motores. Entonces, somos una familia actualmente de 7 hermanos y hermanas, de los cuales 2 vemos con simpatía los movimientos de izquierda, el intento de una transformación y le damos puntual seguimiento, ¿no? Y no coincidimos con la mayoría de la forma de pensar del resto de nuestro municipio. Y en general yo he notado de las clases medias, altas y altas de México, hay un rechazo tremendo contra lo que está sucediendo desde la presidencia, ¿no? Y en el actual Congreso. Quieren tumbar la mayoría como del lugar de Morena, lo sabemos, para que no siga adelante Andrés haciendo modificaciones dentro de su ideología, lo que él cree que es mejor para la nación. Entonces, así como en la parte sociopolítica yo soy diferente a mi entorno, en la parte de la visión con respecto a las religiones, también tengo un punto de vista diferente. Mi padre era católico, mi madre cristiana, y yo elegí no ser ninguno de los dos, y estudiar más los movimientos orientales, y no me declaro budista, pero, ¿qué te diré? Soy libre pensadora, y dentro de ser libre pensadora, no se me quitan muchas bases católicas, porque sí fui educada, pero sí tengo una mirada crítica hacia la institución con respecto a estos terribles crímenes de abusos sexuales contra seres inocentes. O sea, a mí me indigna mucho la injusticia social, la injusticia económica, el discriminar por color de piel, el discriminar por estatus social y pues el permitir, porque si es un permitir, si tú cambias un sacerdote de un templo a otro, porque aquí provocó un escándalo, estás diseminando, estás prolongando, estás facilitando que el sacerdote siga cometiendo actos, crímenes contra los niños o las niñas, ¿no? Me parece una responsabilidad enorme de la Iglesia. Y esto que acaban de confesar los legionarios de Cristo, de que tienen, ¿cuántos dicen? 27 es la lista total. Yo me río de esos números, Arturo. ¿Por qué, Cristina? Pues, ¿por qué? Porque 27 sacerdotes, que no dicen ni los nombres, que porque es parte de la nueva legislación, creo que dicen 3 nombres nomás. Marcial Maciel, uno de ellos. ¡Oh, qué novedad!, ¿no? Pero, ¿cuántas víctimas crees que han denunciado? Y en México en particular, Arturo, ¿te vas a atrever a denunciar cuando en Europa, después de décadas de abusos, sí ¿quién fue el primero que pidió perdón? Benedicto XVI, ¿no? Y luego sí pidió varios perdones en algunos países que visitaba, Irlanda entre ellos. Y luego creo que Francisco también ha pedido en algunos lugares perdón. Chile pues lo tuvo que atender, ya ves, los escándalos que suceden en Chile. Y aquí en México, ¿por qué no? ¿Por qué en México no? Si el pederasta más famoso del mundo es Marcial Maciel. Si Marcial Maciel nació aquí, en México, y aquí comenzó su congregación, o a lo mejor en España, pero de aquí surgió. Y aquí es extremadamente poderoso. ¿Por qué un papa como Francisco no pide perdón a las víctimas? Y además, las víctimas están esperando que les pida perdón las de Maciel. Conozco a José Barba, de 82 años, la última vez que me enteré de qué edad tiene.
y hasta la fecha no se le ha pedido perdón. Los hicieron garras, los desprestigiaron, dijeron que era una consigna de los jesuitas, contra los legionarios porque les tenían envidia. No, ¿qué es eso? O sea, ¿por qué este desprecio por las víctimas mexicanas? Particularmente este espacio lo dedicamos pues al poder, y creo que estás tocando precisamente esa parte, ese poder inconmensurable de Marcial Maciel aún después de muerto. ¿Cuál es la clave de esa acumulación de poder tan fuerte que tuvo este jerarca católico? La clave fue ser un genio de la extracción de dinero de parte de los católicos en España y en México, creo que por ahí comenzó, de muchísimo dinero, que estaban asustados por la izquierda que se manifestó en la década de los 60s y 70s. O sea, la teología de la liberación, o las izquierdas en general. Y los jesuitas, esa izquierda, porque los jesuitas trabajaban en el Tecnológico de Monterrey, fundado por don Eugenio Garza Sada, ¿verdad? Y sí es cierto, a mí me tocó ir a un evento donde un jesuita estaba hablando de tácticas guerrilleras. Tengo, gracias a Dios, tengo una prima siempre muy afín al PRD en aquel entonces y ahora Morena, y me invitó a ir al evento, y yo era mucho más conservadora que ella, no tenía los alcances, ella es muy brillante, no tenía sus alcances en esa edad de la juventud. Y sí presencié que estaban un grupo de jesuitas organizando a estudiantes, pues manifestándoles lo injusto de la situación, ¿no? y lo importante de un cambio. El caso es que se escandalizaron en el Tecnológico de Monterrey y los corrieron a todos. Y los sacaron de la ciudad. Yo quiero tratar de entender cómo, siendo empresario, sacas de la ciudad a unos jesuitas, pero a ese grado era su poder, con su el poder económico, el poder político, pues este matrimonio que señala Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces, pues los expulsaron. Y ahí entran los legionarios de Cristo. Y leen muy bien Marcial Maciel, que sí quieren educación católica para los hijos, pero lejana a los jesuitas. Y entonces ofrecen un magnífico producto para los empresarios. Mira, va a ser un colegio de élite, vamos a ofrecerle una educación de primera calidad, para mí muy dudoso eso, académica, a tus hijos y a tus hijas, y claro que van a estar separados, los hombres por un lado y las niñas por el otro, y van a hacer muchas relaciones sociales en los colegios, y luego hasta va a haber clubes donde se vayan conociendo cuando están en secundaria, y de ahí van a salir uniones muy ventajosas como en la nobleza europea. O sea, al estilo feudal, pero ya al final del siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX. Exacto, y así ha sido. Si tú analizas en este entorno de San Pedro, pues todos se casan dentro de las mismas familias, ¿sí? Y se van juntando las fortunas. En una ocasión, un cuñado mío me dijo, oye, en este matrimonio, ¿quiénes eran los ganones? Entonces eran
de dos familias extremadamente ricas, ¿no? Entonces se preguntaban, ¿quién es el interesado y quién es el beneficiado? Porque las dos son extremadamente ricas. Entonces sí, esto sigue sucediendo el día de hoy, en el siglo XXI. Ya suceden más eventos que rompen las reglas, como en la realeza inglesa, con Mohan, etcétera. Pero en medio de esto, la Iglesia, con Marcial Maciel, orientando este tipo de pues relación social No y de digo que formación. así lo hayan planteado, pero esa es mi lectura de Cristina Salinas. A mí dicen, van a ser católicos, les vamos a enseñar todas las bases católicas, van a tener todas estas oportunidades de relacionarse, porque sí existieron los clubes, ¿no? Y los vamos a acompañar hasta prepa. Y así es. Y pues muchos importantes empresarios regiomontanos que hoy tienen que 50 años, 50 y tantos años, ellos fueron educados desde primaria en estos colegios. Y pues fue una apuesta ganadora. Me hace pensar en Netflix, en Nexium, perdón, dije Netflix, en Nexium, porque he estado con el tema de Nexium también. Y pues él también ofrecía, Keith Rainier ofrecía una fórmula de te vas a juntar con otra gente de tu entorno, bueno, que solamente que pueda pagar $5,000 el curso, y sin decirlo, pero pues está implícito, pues si tienes que pagar $5,000 es porque vas a estar rodeado de gente que puede pagar $5,000 por un curso, ¿no? De superación personal. Y vas a lograr esto y esto y esto, ¿no? O sea, superarte y ser una persona sumamente hábil con tu vida y con tu trabajo. Y bueno, había a este rey, Keith Rainier se le reconocía que es que porque era una de las personas más brillantes de la Tierra, y a Marcial Maciel por ser un santo, pero pues era un santo con mente muy brillante, empresarial, pero pues también era un drogadicto, un abusador de seminaristas, un abusador de sus propios hijos, sexual, un encubridor de abusadores sexuales. Le hizo muchísimo daño a esa generación donde desgraciadamente está mi amigo José Barba, don José Barba, un hombre brillante también, y que le ha dolido mucho hasta la fecha, ¿no? El haber sido víctima de Marcial Maciel y que murió impune. Y presentan esta lista de que, sí, admitimos que 27 sacerdotes abusaron en quién sé cuántos países, Chile, Brasil, México, Colombia, Venezuela, España, Estados Unidos, y yo digo, eso no es nada. Lo que queremos, lo que quieren las víctimas y lo que queremos los activistas en contra de la pederastia radical que suceda es que los arzobispos y los obispos nos entreguen sus expedientes, donde viene el nombre y todo el detalle de lo que sabe el obispo o el arzobispo que han hecho una multitud de sacerdotes. No estoy diciendo que la mayoría. ¿Y no te has preguntado, Arturo, por qué un sacerdote decente, que jamás se le ha ocurrido ni por aquí acercarse a un niño o una niña, no denuncia? ¿Por qué sería, Cristina? Porque mi teoría es que como la Iglesia Católica fuera del matrimonio ha decidido condenar todo tipo de contacto sexual y fuera del matrimonio hombre-mujer, entonces para toda ese porcentaje de sacerdotes que yo considero que es muy alto, que sí llegan a tener una mujer o dos o cinco, ahorita te digo
¿En qué me baso? Y luego están los sacerdotes que son gays, y algunos no son gays activos, pero otros sí son gays activos. Y luego están los sacerdotes que son la minoría, claro, que son pederastas. Para hablar de por qué se protegen entre sí. Porque tal vez el sacerdote pederasta sabe cuál es el sacerdote que tiene amante, hombre o mujer. Entonces, hace poco acabo de llamarle esto un río subterráneo de vivencias con la sexualidad desde las sanas, que serían con una mujer o con un hombre, si estamos abiertos a la comunidad LGBT, y yo lo estoy, hasta las perversas, que son con menores de edad. Pero si tú dices que me metí con un sacristán, con un seminarista, yo digo de ti que te metiste con una mujer, o que eres gay y que eres activo. O sea, en este juego, en este rejuego de poder, lo que hay son manejos de información que ponen en entredicho tanto aquellas relaciones abusivas y perversas, es decir, las ponen en este rejuego, como aquellas que siendo sanas son condenadas por el celibato. Exacto. Mira, yo no creo que porque eres célibe, porque la iglesia te impone el celibato, por eso te degeneras y te vas contra los niños, no. Los sacerdotes sanos, pues probablemente se enamoren hasta de una mujer. En Oaxaca, cuando tuve la oportunidad de participar en el juicio que fue contra Gerardo Silvestre, sacerdote que abusó, se calcula, más de 100 niños de la sierra oaxaqueña, y yo me involucré en ese caso, me recibieron 9 o 10 sacerdotes oaxaqueños con los que departí alimentos y bebida, muy rico vino, por cierto. Sacerdotes todos muy de izquierda, de la teología de la liberación. Y ellos nos dijeron, todos nosotros tenemos mujer, o permanente, o la tuvimos, o la tenemos. Y las comunidades de aquí de Oaxaca lo ven bien, es más, les da desconfianza a un sacerdote que no tenga mujer. Y me dijeron, no sé si hicieron bien la estadística, ellos se confesaban de esa línea, ¿no? Me dijeron, como el 70% de los oaxaqueños, sacerdotes oaxaqueños, tenemos una mujer permanente en nuestra vida. Entonces, me parece una salida sana. Tengo otro amigo sacerdote que dice, nos pedían, si no podíamos ser castos en el seminario, nos pedían ser cautos. Y se dobla de risa. Mi amigo sacerdote, porque soy amiga de muchos sacerdotes y saben que estoy en esta lucha. De hecho, cuando hice el primer seminario sobre la pederastia clerical, que dicen que fue el primero en México, en Latinoamérica, no nomás en México, tal vez en toda América, porque invité a la Iglesia Católica oficial, invité a mis amigos sacerdotes de avanzada, todos, yo les llamo, que admiten que esto sucede. Invité a las víctimas, invité a activistas muy, muy comprometidos, entre ellos Alberto Atié, y fue pues una experiencia demoledora, escuchar durante 2 días los testimonios de las víctimas. Y hay varios canales de televisión, entre ellos, y periodistas como Carmen Aristegui, estuvimos mandando todo lo que pasaba durante los 2 días, de 8 y 9 horas cada día, de los testimonios de las víctimas y también de la postura oficial de la Iglesia Católica. Acuérdate que aquí en Monterrey, don Rogelio Cabrera es el presidente de la conferencia de
de uy, la conferencia de obispos, el presidente de El la, episcopado. ¿cómo se llama? Se me acaba de El olvidar. episcopado. Del episcopado mexicano, exacto, don Rogelio, y yo le tengo mucho respeto. Yo sé que él sí ha tenido incidentes donde él ha ayudado a alguna víctima. Pero desgraciadamente, aunque el discurso haya cambiado, las víctimas en general siguen siendo abandonadas. Las víctimas no son escuchadas. En México nunca se ha dado una sola indemnización de dinero, ni una. Cristina, hay una parte que me falta tocar. O sea, ya vimos, por lo que nos explicas, esta relación originaria del poder de los legionarios con pues un sector importante del empresariado. Ya vimos esta relación de perversa en el manejo de la información al interior de la misma iglesia. Pero hay una parte que es la parte política y a mí siempre me ha llamado mucho la atención que a través de las décadas, desde las primeras revelaciones sobre Marcial Maciel, este asunto no es muy espinoso, la clase política no le quiere entrar, es como si fuera algo que no está en su órbita de intereses y esto a través de las diferentes administraciones y legislaturas y pues renovaciones del Poder Judicial. ¿Qué es lo que ocurre en el poder político para no querer entrarle a un asunto pues de estas dimensiones? Sí, porque inclusive tenemos mala legislación sobre la pederastia en México y diferente en cada estado, y ha habido muchos intentos de homologarla. ¿Qué detiene a un político? ¿El político de qué vive, además del dinero del que se roba? Pero ¿de qué vive el perpetuar su poder en la silla en la que esté sentado? De votos, ¿no? A menos que sea un plurinominal de los agraciados que han estado ahí en el poder al lado del dueño del partido o de los dueños toda la vida. Y pues México es un país mayoritariamente católico. Cuando yo fui candidata, quien manejó mi campaña, que era un muchacho muy joven, me acercó a uno o dos pastores cristianos, porque ellos tenían influencia sobre las comunidades de cristianos aquí en Nuevo León. Pero cuando yo los escuché, a los pastores, me di cuenta que era imposible que fueran a votar por mí si yo decía la verdad sobre lo que pensaba de varias de las cosas que ellos estaban expresando, ¿no? Y como, pues no, nunca me ha interesado ser política, ni tener ningún cargo político, ni ser votada. Yo acepté ser candidata nomás para hablar bien de nuestro actual presidente y tratar de cambiar un poco la forma de pensar. Parece que sí, jalé bastantes votos panistas. El caso es que desbalanceé. Todo Nuevo León se pintó de azul, de PAN, menos la senaduría. Y ahí sí ganó el PRI, por culpa mía, por llevarme votos panistas. Pero por eso, pues yo creo que esa es la razón principal. ¿Por qué más? O por el qué dirán. Entre la gente con la que yo convivo socialmente, todos y todas están en contra del encubrimiento, pero pues mi círculo es muy pequeño, al lado de la población total de México, ¿no? Y, y yo creo que sí, todavía hay gente que cree que el encubrimiento ya terminó, y sobre todo después de la cumbre sobre los derechos de los niños y las niñas, vamos, de la pederastia, le pusieron un nombre menos obvio,
que por cierto la mitad del tiempo en la cumbre en Roma se fue hablando de pederastia en general, no de pederastia clerical. Y hay quien me pregunta, ¿y por qué te concentras sobre todo en la pederastia clerical? Le digo, pues porque en una familia, como un caso que estoy ahorita atendiendo, de Mariel, se llama la madre, seguramente has oído hablar de ese caso, de 2 niñas chiquitas abusadas por su padre, bueno, presunto abusador su padre, pues a lo mejor la madre va a delatar, por ejemplo, que el padre abusó de las hijas. Pero acá en la iglesia el problema es de que es institucional la protección. Y yo hubiera querido que la cumbre de Roma de veras lo cambiara, pero nada de lo que ahí se decidió es en realidad obligatorio. Cada obispo o arzobispo sigue haciendo lo que le da la gana, aunque don Rogelio Cabrera dé muy buenos lineamientos en cuanto que si te llega una víctima de pederastia, la denuncies y acompañes inclusive a la víctima denunciada ante las autoridades civiles, incluso. Así ha dicho don Rogelio y es parte de lo que él sacó lineamientos más estrictos que en Roma, se lo quiero reconocer. Pero de eso a que le hagan caso. O sea, siguen sueltos los criminales y siguen impunes. Y los colegios funcionando. Yo hice una investigación de cuál era la percepción antes y después. Y está por publicarse un libro que coordina Bernardo Barranco y yo contribuí con un capítulo, se detuvo por la pandemia. Y sobre la percepción de la élite de Monterrey sobre los legionarios de Cristo. Y casi nadie cambió tanto su percepción. Lo ven como, fue el fundador, es humano, se equivocó, pero hace tanto bien el colegio a mis hijos, hizo tanto bien el colegio a mis hijos, o me hizo tanto bien a mí, la pasé bruto. En general no cambió la aceptación para nada, son colegios que siguen muy fuertes. Yo recuerdo, era yo todavía corresponsal en Monterrey, y cuando muere Marcial Maciel, y me llamaba mucho la atención que se hace una jornada de oración enorme en el colegio. Ahí es irlandés, ¿verdad? Irlandés, sí. Ahí es irlandés. SECPAC, el de mujeres. Y luego hay otro Himalaya. Y hacen unas jornadas de oración así, masivas, donde se quedaron pues prácticamente todo el día orando, muchos por el alma de Marcial Maciel. Entonces uno no lo podía creer, ¿no? Después de todo lo revelado, encontrar esas conductas que seguramente se reprodujeron en los cumbres y en las diferentes sucursales que tienen por todas partes. Y creo que un planteamiento era de que pues de la gente importante y de la gente exitosa siempre se habla mal. Y que entonces pues era muy difícil probar. Entonces como que también había a nivel social una negación de lo que ya era a todas luces pues evidente de un criminal a gran escala, de un criminal pues con dimensiones sociopáticas, ¿no? Así es, violar a sus propios hijos, por ejemplo, ¿no? Utilizar a sus asistentes, sacerdotes también, para que fueran y le consiguieran droga. Y luego creo que poner así para arriba los ojitos, como si estuviera en éxtasis, pero en realidad era un buen viaje de droga, ¿no? Sí, patético, y patético la protección de los Juan Pablo II, que luego lo convierte en papa, el Papa Francisco, que por cierto ha dado unos discursos hermosos en cuanto a conciencia social, ¿no? También le reconozco eso. Pero a mí se escandalizan con lo que aconteció en Nexium y para nada se escandalizan con lo que aconteció en
que aconteció con Marcial Maciel, digo, sí lo ven como algo muy negativo, pero lo ven como un pequeño incidente, ¿no? O sea, híjoles, él se equivocó, pero miren qué hermosa obra dejó. Y, y, y sin negar que hay cosas buenas, porque no puedes negar que puede haber cosas buenas o sobre todo experiencias buenas de la juventud. La juventud en general es muy alegre y la pasa bien en los colegios, ¿no? Pero ¿qué? No se dan cuenta del entramado psicológico que está atrás. Yo sí veo, haz de cuenta, veo Nexium y veo iglesias como la católica y otras evangélicas también, ¿no? O volteo a ver a lo mejor inclusive que me encanta las enseñanzas de Siddhartha Gautama del budismo, pero pues veo a los pequeñitos ahí vestidos de monjes ya internados en un monasterio, ¿con qué derecho, no? No, no nos atrevemos a ver que muchas cosas son similares, ¿no? Y por último, Cristina, ¿cómo podemos explicarnos, cómo lo plantearía? Esta repetición constante de situaciones similares, o sea, justo estamos hablando de pues casi o alrededor de 20 años desde el gran escándalo Marcial Maciel, son 2 décadas, pero tenemos ahora Nexium y naturalmente ha habido otros entre un episodio y otro. ¿Qué sucede también a nivel de las élites? Porque esto también es mucho de las élites de cada lugar y del país. Porque bueno, como decías en el caso de Nexium, pues no todo el mundo tiene para pagar las colegiaturas de los colegios legionarios o de sus universidades. Entonces estamos hablando de élites. ¿Qué sucede? Porque supondría uno que tienen pues acceso a mejores condiciones educativas, ya lo decías tú que lo pones en duda, que tienen también como una posición de privilegio, de poder, que les permitiría confrontar de otro modo el abuso, y eso no pasa. Y se siguen reproduciendo esquemas como estos que estamos observando. ¿Cómo explicar también esta otra parte del lado pues de la sociedad, de las familias, de las élites? Ay, qué difícil pregunta, no sé cómo contestarte. Digo, no, me gusta la sociología, pero nunca saqué un título de socióloga o de psicóloga de ese nivel. Eh, Hay, Concretamente, ¿cuál es tu pregunta? Bien concreto. bien concreto, ¿por qué ocurre esto? Dártela. ¿Mm? ¿Por qué ocurre esto? Y a pesar de las evidencias de todos estos episodios, la gente sigue cayendo en redes que terminan siendo abusivas. Mira, los católicos que han asistido o que son padres de personas que asistieron a los colegios de los legionarios de Cristo, en general no están arrepentidos y mandarían allá a sus hijos y a sus nietos. En general, no están arrepentidos por los pecados de un fundador. Te digo, no alcanzan a ver todo el entramado y si lo ven les gusta. O sea, sí les sigue gustando la oferta de los colegios. Van a educar a mi hijo y a mi hija como católicos, van a ir a misa como yo y mi marido vamos, como fueron mis padres y como fueron mis abuelos, van a pasar por todos los sacramentos, cada sacramento implica una fiesta social, te van acercando a Dios, algo así. Se hacen de amistades de mucho dinero, la clase media aspiracional se puede relacionar con la clase alta ahí y pueden terminar matrimonios
muy benéficos, porque no solamente la clase alta asiste a esos colegios, hay padres que hacen sacrificios enormes por pagar colegiaturas muy altas, ¿no? Y no, de eso no se arrepiente. Nexium sí está muy desprestigiado, y más porque una candidata elegida no sé cómo por Morena mintió sobre haber conocido a Kid Renier. Está súper desprestigiado. Y además es mucha menos gente que, por decirte, de la élite de Monterrey, que fue una élite muy involucrada, al igual que la élite de Ciudad de México y de Guadalajara, pero Monterrey y Ciudad de México creo que aportaron mucho dinero a Kid Renier. ¿Qué va a hacer Kid Renier con sus muchos millones de dólares si se va a pasar 120 años en la cárcel? Y además un hombre pues hasta sin hijos, ¿no? Eso sí está muy desprestigiado la secta Nexium, pero no ven similitudes. Estaba diciendo creo en un programa de Astillero, no me acuerdo dónde lo vi, que era imposible no conocer de parte de Clara Luz a Kid Renier porque ponían una foto de él en todas las clases, los cursos que se daban. Y yo me acordé, por cierto, de Marcial Maciel, cómo había una foto de Marcial Maciel en todas las escuelas y en todos los salones de todas las escuelas. Entonces, este fenómeno que yo creo que ha sucedido con Hitler y ha sucedido con Mussolini y no sé si con Napoleón, no sé desde cuándo, viene sucediendo a lo mejor desde los emperadores romanos, ¿no? De divinizar a un personaje como el salvador, el visionario, el que va a cambiar tu vida y para el bien de tu familia también. Y luego darte cuenta que son figuras de cartón. Me parece más que de las élites, pues hasta del pueblo, ¿no? La élite es la que puede contribuir más. Gran parte de la riqueza de la Iglesia Católica, reinando al menos 1600 años, ¿no? Ha sido porque la gente inclusive deja sus herencias. Por ahí salió una película hace mucho, ¿no? Sobre cómo le dejan la herencia a una mujer muy enamorada, creo que fueron amantes de un cardenal. Entonces deja toda su herencia a una mujer extremadamente rica a la Iglesia Católica. Entonces sí, así han hecho, así se han convertido en el imperio religioso que son. Y así se convirtió en el imperio empresarial. No era ni tan imperio, no era tan grande, pero como era tan caro los cursos, tan barato darlos, se dan los cursos por televisión, no sé si te has enterado. Uh-huh. Por televisión, no había ni maestro. Eran programas grabados del Quito, de la Nancy Salzman. Pues esta locura que somos los seres humanos tratando de, como los consumidores de esos productos, ¿no? Ya sea una religión o ya sea un curso de superación personal, tratando de salir de nuestra miseria mental y espiritual o emocional, porque sí, tenemos dolores, todos y todas, yo creo, y son intentos, y pues en algunas ocasiones ese esfuerzo tuyo es inocuo y inclusive se va a las peores manos, como fue el caso de Nexium y yo creo que también de los legionarios. Cristina Sada Salinas, ha sido un gusto platicar contigo y bueno, espero que en los muchísimos temas que acompañas en materia de derechos humanos podamos pronto tener mayor comunicación. Ya tu
tus esfuerzos comunicacionales con Cristina Sada en YouTube, con Cristina Sada en Facebook. Estamos ya en pláticas para tratar de tener una, digamos, una relación de pues compartir contenidos y cosas, y a mí me va a dar mucho gusto que podamos concretarlo en breve. Sería un honor, uno de los periodistas más destacados de México. Gracias de veras por esta primera plática que hemos tenido, y mis mejores deseos para ti y toda tu gente amada. Igualmente, Cristina, muchísimas gracias. Hasta pronto. Si Dios quiere.